Hola a todos, mi nombre es Freddy de la Cruz Urbina y voy a compartirles el trabajo de investigación doctoral que me encuentro realizando bajo el título Un estudio socioepistemológico en el telebachillerato chiapaneco hacia un discurso matemático escolar inclusivo. Mis directores de tesis son la doctora Gabriela Buendía y el doctor Francisco Javier Lezama. Este es el contenido de la presentación que voy a abordar y voy a hablarles ahora de los antecedentes. Esta investigación está situada en el telebachillerato en Chiapas, en el cual soy profesor desde el año 2008. Este subsistema educativo brinda educación media superior a jóvenes en edad escolar de 15 a 18 años que viven en comunidades rurales. La experiencia que he tenido en este subsistema en varias comunidades en todo el estado me ha permitido observar que los alumnos desarrollan ciertas actividades comunitarias que pueden ser sociales, culturales, productivas, recreativas, rituales, lo cual me permite decir que poseen un conocimiento que es funcional en su cotidiano. Esta experiencia que he tenido en este subsistema me permite decir que los factores socioculturales influyen en la escuela, en la clase de matemáticas e incluso en el profesor. Bien, ¿qué entendemos por actividades comunitarias? Las actividades comunitarias se pueden identificar por los rasgos de la comunalidad. Bajo esta visión, se dice que la relación que se tiene con la tierra, el trabajo colectivo, el consenso en asamblea, los ritos y ceremonias son rasgos que determinan la comunalidad de los pueblos, en lo cual se desarrollan ciertas actividades comunitarias que tienen como fin social el bien común o el buen vivir. Decimos que las actividades comunitarias son aquellas que se caracterizan por estos rasgos. Hay dos actividades comunitarias que hemos estado explorando. La primera, como pueden ver en la imagen, es la elaboración de la tortilla de maíz de manera tradicional, como puede observarse allí a través de una cocina rústica o un fogón en donde se cocinan los alimentos. Y la siguiente actividad, que también está muy relacionada con ella, es la milpa o el cultivo del maíz, que en las comunidades rurales es como la actividad productiva básica. Creemos que las actividades comunitarias pueden dotar de sentido a la matemática escolar. ¿Cuál es la problemática? Pues bien, reconocemos que la escuela es normada por un discurso matemático escolar y que la comunidad puede caracterizarse o se puede definir por los factores socioculturales también que la caracterizan o que es parte de su identidad y que muchas veces la escuela ignora o no considera algunos aspectos. Lo que nosotros proponemos es poder establecer un diálogo entre estas dos instituciones y creemos que es factible a través del uso del conocimiento matemático en las actividades comunitarias. De allí que nos pretendemos considerar el aporte de las actividades comunitarias para que sean base de significación del conocimiento matemático, del cambio y la variación. La pregunta de investigación bueno, nos hacemos es cómo las actividades comunitarias pueden ser base de significación del conocimiento matemático, del cambio y la variación en el telebachillerato chiapaneco. Bien, ¿qué es la matemática del cambio y la variación? De acuerdo con el currículo escolar que norma el bachillerato mexicano, se dice que el cálculo y el precálculo, que son ramas del conocimiento matemático que comienzan a estudiarse en el bachillerato, hay ciertos conceptos que lo caracterizan, ¿no? Como por ejemplo el concepto de función, de variable, de constante, pendiente, razón, plano cartesiano, límite, derivada, que comienzan o que se estudian en el bachillerato. A eso nos referimos con la matemática del cambio y la variación, que como profesor
pues me hago la pregunta cómo es posible estudiar el cambio y la variación. La revisión que hemos hecho nos permitió entender que para poder estudiar el cambio y la variación se requieren de ciertas situaciones variacionales. La revisión que hicimos en el trabajo de Thompson y Carson nos permite caracterizar a una situación variacional como aquella que está conformada por magnitudes y relaciones entre magnitudes cuyos valores varían. También se tiene como objetivo interpretar una situación de manera cuantitativa. Y la matemática del cambio y la variación aporta herramientas para poder estudiar. El marco teórico. Este trabajo está sustentado en la teoría socioepistemológica, primero porque considera la dimensión social del conocimiento, porque concibe que el conocimiento matemático se resignifica mediante el uso y se centra en el desarrollo de prácticas por sobre los objetos matemáticos. De allí que esta teoría propone un rediseño del discurso matemático escolar basado en el uso del conocimiento y en las prácticas asociadas. De acuerdo con la revisión, se requiere de un contexto de significación que permita el desarrollo del conocimiento matemático bajo estas nociones, bajo la noción del uso y bajo una epistemología de prácticas. De acuerdo con el trabajo de Spinoza, un contexto de significación está conformado por tres dimensiones: la dimensión situacional, la dimensión sociocultural y la dimensión de la racionalidad. Estas tres dimensiones se sustentan en los principios socioepistemológicos, que son el principio del relativismo epistemológico, de racionalidad contextualizada y de resignificación progresiva. De allí entendemos que el contexto es fuente de significación. Nuestro objetivo será, pues, desarrollar contextos de significación para la matemática del cambio y la variación a través de las actividades comunitarias. Suponemos que estos contextos de significación favorecen un discurso escolar inclusivo para la matemática del cambio y la variación. Les comentaré ahora sobre los aspectos metodológicos. Este trabajo se sustenta también en el esquema metodológico que nos presentan Montiel y Buendía, en el cual el primer nodo es definido por la problemática o fenómeno didáctico, que como bien ya he mencionado, nos preguntamos cómo las actividades comunitarias pueden ser base de significación del conocimiento matemático del cambio y la variación en el telebachillerato chiapaneco. Posteriormente se realiza un análisis socioepistemológico en el cual encontramos al seno de la teoría socioepistemológica que la predicción es la práctica social generadora de la matemática del cambio y la variación, y que también el estudio del cambio y la variación precisa de prácticas variacionales que, de acuerdo con Cantoral y Caballero, se consideran como prácticas variacionales la comparación, la secuenciación, la estimación y la predicción. También requiere de una unidad de medida y de un sistema de referencia variacional. Estos elementos conforman el fundamento epistemológico para la construcción y significación del cambio y la variación. Bien, como siguiente momento tenemos la epistemología de prácticas, la cual en este nodo, de acuerdo con el esquema metodológico de Montiel y Buendía, pretende formular una explicación teórica de la problemática de estudio. Esto sirve de base para la intervención didáctica. En este trabajo, dicha explicación lo conforma el contexto de significación, el cual lo voy a ilustrar a través de esta actividad comunitaria, que es la elaboración de la tortilla tradicional. Primero, esta actividad comunitaria lo caracterizamos como una situación variacional, que como ya mencionaba, es una situación que puede estudiarse de manera cuantitativa porque hay ciertas magnitudes que están presentes y relaciones entre ellas que permiten entender este fenómeno de manera cuantitativa.
El fenómeno en específico que estamos hablando es de un fenómeno endotérmico, puesto que estamos interesados específicamente en la cocción de la tortilla. Este fenómeno se caracteriza por una pérdida de humedad y una liberación de gas, de oxígeno e hidrógeno, lo cual permite que en la tortilla se genere una especie de pancita que sucede también bajo ciertas técnicas y saberes ancestrales que se ponen en juego. De allí que pues estos saberes se han venido transmitiendo de generación en generación y también por ello se caracteriza como una actividad comunitaria y que las prácticas variacionales permiten poder matematizar este fenómeno. Más adelante voy a hablar sobre ello. Bien, enseguida lo que se hace es una acción relacionante que se denomina desarrollo intencional de prácticas para poder, favorecer las prácticas que han sido previamente identificadas y sobre todo con el propósito de resignificar el conocimiento matemático, se favorece de manera intencional estas prácticas a través de una situación problema. La revisión bibliográfica que hemos hecho específicamente de los trabajos de Cantoral y Caballero nos ha permitido poder conformar estos tres momentos para poder estudiar el cambio y la variación en situaciones variacionales. El primero de ellos se le denomina, lo hemos denominado conocer el estado inicial del sistema, en el cual se determinan cuáles son las magnitudes significativas que están presentes en el fenómeno, como también se establecen relaciones causales, una unidad de referencia y se pone en juego la práctica variacional de comparación. Si queremos determinar qué es lo que cambia respecto de qué cambia y por qué cambia, pues requiere o precisa de esta práctica variacional. El siguiente momento lo hemos denominado reconocer patrones y regularidad, en el cual se pone en juego la experimentación con la actividad comunitaria, requiere también de un proceso de medición, de una unidad de medida y de una secuenciación o de una seriación de estados que se manifiesta a través de la construcción de ciertas tablas y gráficas. Las preguntas que norman este momento, bueno, quizás no tanto que norman, ¿no? Sino más bien que promueven la reflexión, es cuánto cambia y cómo cambia. Y el último momento, que lo hemos denominado conformar un modelo predictivo, se ponen en juego estas prácticas de estimar, predecir. Se buscan establecer cuáles son los nexos funcionales entre las variables que se han determinado como significativas. Y también se hace la pregunta, ¿cuál es el modelo que organiza los datos? Bien, como siguiente momento del esquema metodológico se desarrolla lo que es o se propone más bien la situación problema, que es la que va a incidir en el aula de matemáticas. Y también voy a ilustrarlo a través de esta actividad comunitaria, que es la elaboración de la tortilla tradicional. Hemos denominado momento cero a esta actividad que consiste en un espacio de discusión para poder definir el concepto de buena tortilla, lo cual se pretende concesar con los alumnos qué acciones son necesarias para poder realizar una buena tortilla, lo cual ellos pues ya de manera cotidiana o por experiencia saben cuándo una tortilla ha sido elaborada, ¿no? De la mejor manera. Quiero comentar también que la elaboración de la tortilla precisa de dos momentos de volteo. Esto tiene como finalidad que en el primer momento de volteo se comienza a cocer en una cara de la tortilla, de manera que, de acuerdo con ciertos autores, se dice que
el almidón que contiene la tortilla se gelatiniza y eso forma una especie de una capa impermeable. De manera que se estima un tiempo que quienes elaboran la tortilla, ellos de alguna manera miden el tiempo de acuerdo a ciertos indicadores que pueden verse en la tortilla, como el color, el aspecto que tiene la tortilla. Y además ellos, por experiencia, pues también ya tienen como un parámetro del tiempo que requiere, ¿no? Después de ello, se voltea la tortilla y después de cierto tiempo, que también ellos de alguna manera miden, se genera una especie de membrana panza en la tortilla, que es lo que decía, que es aquí donde ocurre el fenómeno endotérmico. Entonces, la idea es que en este primer momento los alumnos puedan tener claro cuáles son las acciones que se requieren para poder hacer una buena tortilla y también cuándo se debe voltear la tortilla. Esta pregunta precisamente tiene que ver con una percepción del cambio, que quienes elaboran la tortilla, por experiencia, pues saben en qué momento se debe realizar. El siguiente momento, que tiene que ver con lo que ya había comentado, es analizar el fenómeno endotérmico de la cocción de la tortilla y poder reconocer qué cambia, por qué cambia, cómo se percibe el cambio, con respecto de qué cambia y cuáles son las magnitudes esenciales. Estas preguntas igual se pretende hacerlas en un cuestionario con los alumnos y poder discutirlas también en el aula, ¿no? El siguiente momento consiste en medir, comparar, secuenciar y graficar datos y requiere de un proceso de medición. Aquí, bueno, en el primer momento se espera que los alumnos puedan determinar a la temperatura y al tiempo como variables que permiten la cuantificación del fenómeno. De allí que en este segundo momento se requiere de un proceso de medición y se cuestiona qué valores tienen las variables alrededor de la acción voltear la tortilla, como también cuánto cambia, cómo cambia. En el primer momento es necesario poder conocer cuáles son las condiciones iniciales, es decir, por ejemplo, cuál es la temperatura inicial de la tortilla, ¿no? Y cómo va aumentando y qué valor tiene la temperatura en el momento o en el instante previo de voltearlo, ¿no? Y luego qué sucede. Y así, eso es lo que se pretende comparar y ver, ¿no? ¿Qué sucede? De allí que eso es lo que cuestionamos, cuánto cambia, cómo cambia, y también asumiendo que se va a realizar una buena tortilla, es también conocer cómo es la gráfica de una buena tortilla y poder reflexionar sobre los elementos que se tienen en esa gráfica, ¿no? Sobre todo vincularlo con lo que sucede en la realidad. Para este momento se ha diseñado un dispositivo tecnológico que permita la recolección de los datos, que consiste en lo siguiente. Es por medio de una placa Arduino, como pueden ver en esta imagen, que se conecta a la computadora, que se tiene comunicación a través del software Excel y por ahí un controlador. Y se hace uso de un sensor infrarrojo, lo cual pues se evita el contacto, ¿no? Con el objeto que se quiere medir o con lo que se requiere medir. Y esto va conectado a unos cables Jumper, a la placa Arduino y a la computadora. Y allí pues utilizamos el software Excel y, como les mencionaba, un controlador para tener comunicación con esta placa. Obviamente también se requiere de un programa para que Arduino pueda reconocer el sensor, que también ya están, estos programas se pueden conseguir muy fácil, ¿no? En la web. Y bueno, el siguiente momento es estimar y predecir. Se tiene pensado realizar varias experimentaciones, unas 3 tal vez. De allí que una pregunta que hacemos es, ¿todas las tortillas se cuecen de la misma manera o hay algunas diferencias?
nosotros pensamos de que sí hay ciertas diferencias y precisamente lo que queremos provocar también la reflexión en los alumnos es en qué consisten o por qué se generan esas diferencias. Y también es poder determinar cuáles son las condiciones óptimas que requiere una buena tortilla, ¿no? De acuerdo, pero esto ya de acuerdo con lo que se ha observado con en este proceso, ¿no? Como también qué valores tienen las variables al voltear la tortilla. Se supone que al momento de voltear la tortilla, el sensor va a perder comunicación, ya que pues obviamente hay una interrupción por allí. Entonces, analizando la gráfica, lo que se pretende es que justo en el momento que se voltea, ¿cuál sería el valor que tendría la temperatura? De allí que pues decimos que los alumnos van a estimar o van a predecir también ese valor, ¿no? Y también la última pregunta, que es igual a la inicial, ¿cuándo se debe voltear la tortilla? Pero esto de acuerdo al conocimiento que se ha construido, ¿qué se puede decir de ello, no? Podemos decir la tortilla se debe voltear cuando la temperatura o cuando alcanza, de acuerdo con la gráfica, ciertos aspectos. Eso es lo que queremos ver qué sucede, ¿no? Bien, ahora voy a hablarles del discurso escolar inclusivo. Primero, bueno, el título de este trabajo, pues menciona también que es un estudio socioepistemológico hacia un discurso escolar inclusivo. ¿Por qué es inclusivo? Pues bien, la revisión que hicimos en la Enciclopedia de Educación Matemática en este año, por allí Jorgensen, no sé si se lea, define que el término inclusivo refiere a aspectos de género, antecedentes sociales, que tiene que ver con la cultura, con la raza o con el idioma. Y allí se menciona que se considera como inclusivo cualquier intervención que considere uno o más aspectos de los que acabo de mencionar. De allí que, pues bueno, esta propuesta sí considera los factores socioculturales, específicamente las actividades comunitarias, que como bien ya hemos mencionado, lo comunitario también se caracteriza por los rasgos de la comunalidad, que son propias de las comunidades y más aún de los pueblos originarios. También, de acuerdo con el marco socioepistemológico, lo inclusivo nos permite comprender que lo inclusivo demanda democratizar el aprendizaje, que es uno de los fines también de la socioepistemología. De allí que podemos decir que no habría inclusión si no hay democratización. O también podemos decir lo contrario, ¿no? No se logra la democratización si no hay inclusión. Y pensando en los alumnos que viven en comunidades rurales con ciertas condiciones muy particulares, en algunas de las escuelas, por ejemplo, hay hogares que no cuentan con energía eléctrica o que están completamente aisladas, marginadas por ciertas situaciones, ¿no? Este, pues cómo poder desarrollar el conocimiento matemático dadas estas condiciones. Entonces, nosotros creemos que lo que los alumnos saben hacer, lo que los alumnos viven, lo que ellos hacen en su entorno comunitario, precisamente puede ser una base de significación del conocimiento matemático. Y más aún sería importante poder ver cómo ese conocimiento podría proveerles a ellos de herramientas para poder mejorar lo que hacen, ¿no? Entonces, la democratización, de acuerdo con la visión socioepistemológica, precisa de un rediseño que tiene como base la construcción social del conocimiento, de acuerdo con lo que menciona Reyes Gasperini. Y pues consideramos que esta propuesta es inclusiva porque considera el aporte de las actividades comunitarias como parte de los factores socioculturales del alumnado para la significación del conocimiento matemático. Es decir, esta propuesta considera el saber ancestral, considera las prácticas que viven en la comunidad y a partir de ellas estamos proponiendo
un contexto de significación basado en estas actividades comunitarias para poder significar el conocimiento matemático del cambio y la variación. Creemos que un rediseño basado en el contexto de significación, con estas condiciones, permitirá hablar del uso situado del conocimiento matemático y, en consecuencia, de un discurso escolar inclusivo. Pues bien, la parte discursiva es en donde aún todavía nos hace falta clarificar algunas cosas, pero ya hemos revisado varios trabajos respecto a esto. Y voy a comentar de manera rápida, pues, qué es lo que se tiene, ¿no? Pues bien, el discurso en el aula de matemáticas tiene que ver con aspectos del lenguaje. Eso nos ha permitido entender que, sobre todo considerando también de que en las escuelas de telebachillerato en el estado de Chiapas hay alumnos con diversidad sociocultural que pertenecen a un grupo originario y que como el lenguaje materno que cada uno tiene, tenemos las palabras adecuadas para poder expresar lo que nosotros percibimos del medio ambiente. De allí que pues las palabras que usamos para poder explicar o para poder determinar o definir una situación X, pues tiene que ver precisamente con ese lenguaje, con el lenguaje materno, ¿no? Y ahí importan pues las palabras que se usan. También pues hemos hecho una revisión de los géneros discursivos, del análisis crítico del discurso, que nos aportan elementos para poder entender lo discursivo, ¿no? De lo que ocurre en el aula de matemáticas. Por allí Ingram menciona acerca de este principio de indexicalidad, lo cual refiere que no es posible entender las interacciones si no se considera el contexto en el cual pues, los alumnos eh, actúan, ¿no? Y pues bueno, eso también nos ha permitido entender que la comunicación y la interacción que ocurre en el aula de matemáticas es importante. La discusión que se genera entre los alumnos, el saber y el profesor. De allí que las argumentaciones y los significados que se intercambian van a depender del contexto que los genera y mantiene. De allí que estas argumentaciones pues están vinculadas a la experiencia que los alumnos tienen. Y de allí que toda esta propuesta pues considera ese espacio de diálogo también donde los alumnos participan, argumentan, refutan y resignifican el conocimiento matemático que de acuerdo con García y Buendía ellos lo definen como contexto discursivo. Y bueno, decimos que el discurso escolar inclusivo lo concebimos como los argumentos, significados y procedimientos que han sido construidos socialmente a través de un contexto discursivo en el cual pues, los alumnos interactúan, ¿no? Que es generado por una situación problema que ya hemos mencionado las características, que articula los factores socioculturales comunitarios del alumnado como base de significación del conocimiento matemático. Y aquí podemos ver en la imagen todos los elementos que están en juego, ¿no? Dentro del contexto discursivo, pues hacemos uso de este esquema que viene siendo el triángulo didáctico, pero además de las relaciones que suceden en él, como también las relaciones entre el alumno y pues desde luego también la importancia de los factores socioculturales. Bien, como comentarios finales, creemos que es posible desarrollar contextos de significación para la matemática escolar a través de las actividades comunitarias. Lo que hemos hecho con la tortilla hasta ahora y con la milpa también nos ha permitido ver que es factible poder proponer estas actividades como contextos de significación. También vemos que los alumnos tienen un conocimiento funcional que enriquece la matemática escolar. Esto es una alternativa para poder desarrollar discursos inclusivos en el aula de matemáticas. Esto tiene que ver con un artículo que publicamos y que a manera de una versión piloto, pues pudimos también comprobar eso, ¿no? Desarrollar un discurso escolar inclusivo no consiste solamente en realizar actividades comunitarias en el aula,
Es decir, no se trata solamente de llevar las actividades a la escuela, sino más bien precisa de una problematización centrada en el uso y las prácticas asociadas al conocimiento matemático. El DEI, que hemos denominado discurso escolar inclusivo, pretende vincular la experiencia extraescolar y empírica del alumnado con el conocimiento matemático, favoreciendo un aprendizaje socioculturalmente significativo. Y bien, estas son algunas referencias y agradezco la atención prestada.